soy de Argandarias, nací en Bilbao en 1982. Es verdad que, diríamos, ¿no? Crezco 80 y 90, yo diría, en un poco lo que ha contado Bego, ¿no? Bastante en esa ya política de igualdad o igualdad formal, ¿no? Es decir, comparada con nuestras madres, ¿no? Que empezaban a trabajar fuera, pero que también yo he vivido, ¿no? Lo que significaba hacer esas transgresiones de ¿no? Mujeres que empiezan a trabajar fuera, pero que tampoco dejan de trabajar dentro, ¿no? Entonces a nosotras sí que se nos inculca, ¿no? Por lo menos yo soy criada, diríamos, en un modelo de autonomía de las mujeres, de que, ¿no? Diríamos que ya tienes el derecho de estudiar, de trabajar, y que ya hay como una igualdad, pues, formal, ¿no? Me toca a mí empezar a militar en los años 2000, ¿no? Cuando yo tengo 18 años, y yo sí quería destacar ahí, por lo menos mi entrada a los movimientos es a través de los movimientos antiglobalización. Creo que es importante, ¿no? Por lo menos en la década de los 2000, pues aquí empezamos a mirar, ¿no? Es decir, cómo impactan, ¿no? Las políticas de la globalización neoliberal, y sobre todo, pues bueno, pues fue un cambio de empezar a ver, ¿no? Pues cómo conectar lo local con lo global, cómo tiene, ¿no? No solamente mirarnos aquí, sino también a otros lugares. Y bueno, pues yo recuerdo espacios de plataformas como Emeta Munduan, donde empezábamos ahí a participar, donde además, bueno, pues había diferentes colectivos, ¿no? que participábamos. Eso yo creo que fue importante, ¿no? De cara, bueno, pues a esas consignas de otro mundo es posible, ¿no? Que rescatábamos además de las luchas zapatistas, ¿no? Cuando íbamos a esas cumbres o a esas contracumbres que se organizaban, ¿no? De intentar no solamente, diríamos, ir contra, ¿no? Ese mundo globalizado, sino empezar a pensar en alternativas, ¿no? A mí me pilla todo eso, ¿no? Es decir, más en esos movimientos antiglobalización desde aquí, desde Euskal Herria. Y luego sí que es verdad que mi experiencia con el feminismo viene, pues, a partir de experiencias en América Latina, concretamente en Bolivia y en Paraguay, donde diríamos que descubro más, ¿no? el movimiento feminista más autónomo, ¿no? Y también vivo en los años ya, pues, finales de los 2000, algo que también ha nombrado Bego, pero que creo que en América Latina fue bastante bueno, pues más navarro, no sé en euskera, más potente o notable, como bueno, pues diríamos la ONGización de las organizaciones ¿no? del movimiento feminista en América Latina, esa institucionalización que también aparece, ¿no? Yo lo viví mucho en esos conflictos, ¿no? Concretamente en Paraguay. Y bueno, pues empiezo ahí un poco a ver, por un lado, ¿no? Esas disputas, ¿no? Entre, ¿no? Que creo que es un debate irresuelto de la institucionalización, ¿no? De la ONGización, ¿no? Y de cómo, diríamos, del norte vamos a salvar a las mujeres del sur, ¿no? Y se crean estas ONGs de mujeres. Y por otro lado, ¿no? Yo también empecé a vivir toda la migración de mujeres, ¿no? Del sur, que debido, bueno, pues a esas políticas de ajuste estructural tienen que venir al norte, ¿no? Eso lo vivo ya desde allí, es decir, recuerdo aquellos mensajes, ¿no? de muchas compañías, bueno, pues de agencias de viajes, 1000 euros para ir a España a trabajar, si te devuelven, bueno, pues tienes un crédito, ¿no? O sea, tengo la imagen esa sobre todo en Bolivia, ¿no? Mientras yo creo que aquí es verdad que en esas, ¿no? En esos tiempos de igualdad y desigualdad, es decir, esos tiempos de igualdad formal, pues aquí vivimos que empieza a haber, bueno, pues la institucionalización nos genera, pues desde lugares de escuelas de empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que han hecho, bueno, pues una gran labor, ¿no? Donde podemos, diríamos, empezar también desde formarnos, desde encuentros de mujeres, y también toda una, ¿no? Todo un camino de, bueno, los feminismos entran en la universidad y tenemos ya estudios de género y feministas donde una puede aprender, ¿no? a ser feminista a través de másteres y estudios, ¿no? Yo creo que eso también, pues a mí me toca un poco, ¿no? Y entonces en esa vuelta, diríamos, bueno, pues yo reengancho, ¿no? Un poco a través también, diríamos, de volver a estudiar, ¿no?
con pues una plataforma aquí, ¿no?, que hay de la Marcha Mundial de Mujeres, que precisamente se crea en los 2000, es decir, con todos esos movimientos de antiglobalización, ¿no?, más movimientos internacionales, que empiezan a pensar de que es importante lo local y lo global, pero que es importante, diríamos, el trabajo siempre conectado, ¿no?, a pesar de realidades diversas. Y bueno, pues ahí diríamos que se empiezan, ¿no?, a aglutinar diferentes colectivos, y es verdad que a partir de esa plataforma, ya en el 2012-2013, me permitió, diríamos, como entrar más, ¿no?, bueno, en cómo estaba el movimiento feminista de Euskal Herria, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que algo que nos marcó a todas y que empezó, bueno, que también quería matizar, ¿no?, que creo que es importante, cómo en esa especie de igualdad lograda, ¿no?, ficticia, yo soy la generación que los ha marcado mucho y que ha vuelto a salir ahora por el caso, diríamos, de Iruña. Yo soy marcada por la generación del caso Alcácer, y creo que es importante, ¿no? Yo tenía 12 años. El caso Alcácer, pues teníamos, ¿no?, toda la generación nuestra, yo tenía 12 años, yo creo que incluso más mayores, yo creo que hemos estado impactada en el sentido, ¿no?, creo que Nerea Barjola hace un análisis muy bueno, ¿no?, de ese terror, ¿no?, en el que de alguna manera a las mujeres había un gran mensaje subliminal que se nos decía, ¿no?, pues todo este tema de no podéis, ¿no?, que hacéis, no se puede hacer autostop, que hacen las mujeres saliendo a esas horas, ¿no?, y eso yo creo que lo hemos vivido, ¿no?, mi generación, y yo creo que ahí yo ahora noto un cambio, ¿no?, con respecto a las que vienen, en el que, por supuesto que bueno, pues se empezaba a hablar de la violencia, pero yo creo que todavía está muy escondida, ¿no? La violencia la hablábamos como le pasaba a otras, pero no a nosotras. Bueno, creo que el cambio que hemos tenido, ¿no?, con todo por ejemplo, el Me Too, el Nik Sinesten Dizut, ha generado que empecemos a hablar, ¿no?, bueno, pues de experiencias nuestras, ¿no?, y empecemos a colectivizarlo y a politizarlo, ¿no?, no solamente que quede como hechos aislados, ¿no? Yo sí que creo que hay un cambio respecto a, bueno, pues incluso a cómo respondemos, ¿no? Entonces ahí retomo un poco, ¿no?, lo que decía, es que en el 2013 sí que nos toca, y en ese sentido vuelve a haber, ¿no?, como regresiones, vemos, ¿no?, en esa aparente igualdad, de repente nos cae Gallardón, que, como dice una amiga, bueno, habrá que darle las gracias porque produjo muchas feministas, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que ahí con el intento 2014, creo que si no mal conviene, ¿no?, el intento, diríamos, ¿no?, con todo el tema del aborto, yo creo que hay una movilización estatal, y también aquí en Euskal Herria, que, bueno, pues en el que se tiene bien claro, ¿no? Y es verdad que estos temas, que para nosotras, pues pensábamos, ¿no?, que era como ya logrado, ¿no?, de repente empezamos, ostras, que eso se puede poner en entredicho, y que, ¿no?, algunas que hayamos nacido ya con derechos, ¿no?, que pensamos que, ¿no?, pues ya estaban logrados, ¿no?, de repente tenemos que volver a salir a la calle, ¿no? Bueno, para mí fue la movilización, ¿no?, diríamos, contra este intento, ¿no?, de derogar la ley del aborto, ¿no?, y recuerdo además, ¿no?, cómo se organizó en Euskal Herria, creo que fue fuerte, y creo que a partir de ahí, ¿no?, pues fuimos dando como saltos, ¿no?, hacia otros temas, en el que, por ejemplo, y en ese sentido lo que decía, ¿no?, de cómo pasar de la experiencia personal a lo colectivo y a politizarlo. Recuerdo además que antes de la movilización, que fue en Iruña además, donde salían algunas mujeres y feministas reconocidas hablando de sus experiencias de aborto, ¿no? Para mí eso fue impactante, ¿no?, es decir, ya dejábamos como, ¿no?, de hablar en general o de la otra para, diríamos, poner nuestros testimonios, ¿no?, y politizarlos. Y eso lo conecto con, yo creo que al siguiente año o al de 2 años, ¿no?, donde, diríamos, empezamos a visibilizar las agresiones y empezamos yo creo que a ampliar el concepto de violencia, ¿no?, es decir, no solamente la violencia, ¿no?, como cuando las mujeres nos matan, sino la violencia continua que vivimos, pues, en nuestra cotidianidad, las agresiones sexuales, en el mundo laboral, ¿no? Y ahí creo, bueno, pues que en el caso de Euskal Herria
la movilización que hubo en Gasteiz de Feministok Prest, pues dejó un poco claro, ¿no? Y ahí para mí sí que fue un poco de ver de, uy, esto empezamos aquí a movilizar, ¿no? Porque creo que nos juntamos casi como 8.000 mujeres, o sea, 8.000, ¿no? Con una consigna, pues eso, ¿no? De, bueno, pues... Amaika Amabi Erantzun, ¿no? Es decir, creo que empezamos a ampliar los conceptos de violencias, ¿no? Es decir, lo que sobre todo teníamos claro es que, bueno, pues desde el movimiento feminista vamos a, ¿no? a responder a esas agresiones. Y eso nos permitió, ¿no? debatir en torno al concepto de violencias. Hicimos ese mismo año luego unas jornadas desde la marcha, ¿no? para repensar las violencias y de repente, bueno, pues ahí empezaron a decir, ¿no? Pues claro, ¿no? Recuerdo el lema de Bilgune, ¿no? Claro, hago esta gurebakea, ¿no? La violencia, no es decir, ¿no? Parecía esos tiempos de paz, ¿no? Para las mujeres nunca hemos tenido tiempos de paz, es decir, ¿no? ¿De qué paz nos estáis hablando? Creo que eso ha sido importante, ¿no? La interpelación también, ¿no? Incluso el conflicto político vasco. Y luego creo que las compañeras racializadas y migradas, cuando nos empiezan a hablar de, bueno, ¿no? de algo de, bueno, no todas vivimos las mismas violencias, ¿no? hay algunas, ¿no? violencias estructurales que nos atraviesan, como, ¿no? pues, la ley de extranjería, la violencia institucional, y empezar a poner, ¿no? apellidos y a crear debates también no resueltos, pero violencia institucional, violencia económica, ¿no? Yo creo que nos amplía ¿no? toda... bueno, pues esa mirada que teníamos hacia la violencia y empezamos a ver la complejidad, ¿no? ¿no? de esos sistemas que además, ¿no? como siempre decimos, no actúan separadamente, ¿no? sino que pues el capitalismo y el patriarcado, vamos, se alían, ¿no? y ni que digamos también con el colonialismo, ¿no? Entonces empezamos, yo creo, que a complejizar, ¿no? cómo mirar. Y bueno, idea desde ahí, desde esas, intentar complejizar, también intentamos poner en marcha, ¿no? ya y instaurar protocolos de actuación frente a las agresiones sexistas, ¿no? Ahí, bueno, Diego nos puede contar mucho. Yo creo que Iruña ha sido alguien que, bueno, tiene una gran trayectoria, ¿no? y ha marcado bueno, pues ejemplos, ¿no? de cómo hacer, ¿no? Pero también luego instauramos bueno, el protocolo de actuación, pues cuando una mujer es asesinada, cuyo proyecto de vida está en Euskal Herria, es asesinada, pues diríamos que desde la Marcha Mundial se crea un protocolo que además, bueno, pues diríamos se socializa y es apropiado por todos los colectivos de pueblos y de las principales ciudades, ¿no? Esto es verdad que al de 24 horas al de 48 horas, perdón, que una mujer es asesinada, convocamos a concentraciones, ¿no? Esto es algo que además ahora estamos repensando, porque sí que nos ha pasado que muchas veces, bueno, pues estas maneras de responder casi se han un poco despolitizado y aparecemos allí como casi cuatro con la pancarta, ¿no? Entonces empezamos a pensar que necesitamos como nuevos, no sé si rituales, pero nuevas formas, ¿no? de responder. Bueno, con todo ese caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que las movilizaciones del 8 de marzo y del 25 de noviembre empiezan a ser más masivas, ¿no? En el sentido de que una vez mira para atrás y dice, vaya, aquí no estamos las de siempre, ¿no? Yo creo que eso es interesante, y en ese camino donde el feminismo empieza a calar, ¿no? No solamente, ¿no? en los movimientos sociales, sino que empieza a calar en la sociedad, ¿no? y muchas mujeres se sienten interpeladas por las reivindicaciones del feminismo y por las denuncias, ¿no? Es decir, ¿no? lo que contábamos, a mí también me pasa, ¿no? que mi jefe, ¿no? tengo un jefe que pues me acosa, ¿no? es decir, cómo las mujeres empiezan a sentirse que las reivindicaciones que hace el movimiento feminista, ¿no? más allá de que bueno, pues no militan o no tal, ¿no? pero que ellas también, diríamos, pues las comparten, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ahí entramos en todos los procesos, ¿no? de las huelgas, ¿no? de cómo el 8 de marzo, ¿no? se empieza a pensar cómo replantearlo, ¿no? como una huelga que además, bueno, yo creo que ahí acertamos bastante, ¿no? y también ha sido un proceso, siempre me acuerdo mucho que decíamos,
la huelga no solamente el 8 de marzo, sino que es todo el proceso, ¿no? Y en ese proceso, bueno, pues construimos una huelga que además teníamos claro que desbordaba el concepto de huelga tradicional que estábamos acostumbradas, ¿no? Eso también yo creo que generó como mucho cortocircuito, sobre todo con los sindicatos, de bueno, pero esto qué tipo de huelga es, qué papel vamos a tener, ¿no? No sabían muy bien cómo reaccionar, entonces teníamos claro que ese desborde, ¿no? Que decíamos, no solamente, ¿no? íbamos a hablar de una huelga del trabajo asalariado, sino que íbamos a darle mucha importancia, ¿no? al trabajo, diríamos, de reproducción, al trabajo de cuidados, al trabajo que todas las mujeres, ¿no? Cada día hacen para que sostener, diríamos, ¿no? Y sostenernos, ¿no? Y sostener las vidas cotidianas. Y en ese sentido, bueno, yo creo que las huelgas han acertado, ¿no? en lo que decía antes, ¿no? En convocar e interpelar a muchas mujeres, ¿no? En sentirse yo también voy, ¿no? Y bueno, yo creo que para muchas fue, bueno, pues muy satisfactorio como ver círculos tuyos, ¿no? Más allá, diríamos, del movimiento, donde empiezas a ver que esos círculos se amplían, ¿no? Y muchas mujeres que conoces, ¿no? Pues empiezan a participar y empiezan bueno, a sentirse convocadas por el feminismo, ¿no? Y a no sentirlo como algo lejano o como algo de cuatro que quedan, ¿no? Sino como una reivindicación propia. Y en ese sentido, en las jóvenes lo vemos claro, ¿no? Ya no solamente, yo creo que las huelgas, además, como también se trabajó mucho, ¿no? La huelga de estudiantes, se formaron grupos no solamente en las universidades, sino sobre todo en los institutos. Recuerdo la primera huelga del 2017, sobre todo decían que había tenido mucha fuerza chavalas de 16 años que reivindicaban y decían a sus profesoras y profesores que ese día no iban a ir, ¿no? Entonces, bueno, pues como en secundaria y bachillerato tuvo mucha fuerza, y eso ha generado, y yo lo veo mucho ahora, ¿no? En la universidad, que te vienen chavalas que ya llevan en grupos en sus institutos desde los 14, 16, 18, que yo por lo menos en mis tiempos no había, ¿no? Y yo creo que eso ya te coloca en otro lado, ¿no? Y que de hecho lo hemos podido ver en las jornadas feministas, ¿no? Con la cantidad de mujeres jóvenes que han venido, ¿no? Y que han participado, donde ya se sienten, ¿no? Parte, ¿no? Y que el movimiento feminista, ¿no? No es algo lejano, sino, como decía antes, cercano. Un poco para pensar, ¿no? en algunas cuestiones que tenemos ahora, yo sí que creo que las teorías feministas están siempre en permanente construcción, y tenemos muchísimas teorías, ¿no? feministas que nos están alimentando. Ni te cuento durante la década de los 90 de las teorías queer, ¿no? Que nos empiezan como a cuestionar no solamente el sujeto feminista, sino todo el sistema sexogénero, que parecía que era ya algo que lo teníamos muy, ¿no? asentado, y de repente también nos lo empiezan como a romper, ¿no? No solamente el género es una construcción, también el sexo, ¿no? Y entonces de repente, ¿no? Pues entonces ahí es como que, ¿no? Y luego, bueno, tenemos todas las teorías, ¿no? Diríamos, ¿no? De la colonialidad y la interseccionalidad, donde bueno, nos amplían, ¿no? el sujeto feminista. Creo que, bueno, que esa capacidad que tiene el movimiento feminista para el diálogo y el contraste de ideas es algo que yo destacaría, lo que no quiere decir que no tengamos conflictos, lo que no quiere decir que a veces no, bueno, pues sepamos cómo resolver esos conflictos, pero yo sí que creo que en general el movimiento feminista siempre ha tenido esa capacidad de poner en duda, ¿no? O de cuestionar quién es ese yo, ¿no? Y quiénes somos esas nosotras, ¿no? Sobre todo quiénes somos esas nosotras. Claro, en la actualidad tenemos un feminismo que, claro, ha penetrado socialmente, y yo creo que ahí, también para la huelga, los medios de comunicación es verdad que entraron a saco, ¿no? Yo recuerdo después de la primera de la huelga del 2017, que es cuando estábamos más, ¿no? en el grupo de organización, que estábamos como en 9 reventadas. Yo recuerdo a las 9 de la mañana un mogollón de llamadas de medios de educación a ver, después de aquel éxito, qué íbamos a hacer, qué iba a plantear el movimiento feminista, y claro, nosotros estábamos como un poco abrumadas entre ¿no? Es decir, es verdad que los medios de comunicación, ¿no? Ahí
bueno, como sabemos, ¿no? Ante los fenómenos, ¿no? Pues siempre responden. Y luego otra de las cosas que hemos visto es cómo también nosotras, ¿no? Equilibrar, ¿no? Y entre, bueno, las demandas que nos hacían, ¿no? Y lo que queríamos responder. Entonces, yo creo que ahora tenemos una pugna por el sentido del feminismo. Yo creo que esto sí que es importante, y que quedó claro también en Durango, ¿no? Porque diríamos que tenemos ahí un feminismo liberal que creo que cada vez, ¿no? Pues está entrando, no sé si con más fuerza, pero sí que, bueno, pues está un poco en esa pugna de qué sentido le damos al feminismo, y por eso la apuesta que hacíamos, ¿no? Por un feminismo radical, donde no queremos simplemente estar en las instituciones, ¿no? Sino cuando decíamos el feminismo no solamente es poder tener, ¿no? El mismo sueldo, ¿no? O llegar a ser jefas, ¿no? Sino que queremos cambiarlo todo. Yo creo que esa frase que decíamos en la huelga, ¿no? era importante, ¿no? El feminismo lo quiere cambiar todo y de raíz, ¿no? Entonces estamos rescatando, yo creo, que la radicalidad, ¿no? de los feminismos, que lo conecto un poco también con lo que empezaba, ¿no? Bego, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea de los feminismos, y creo que eso es importante que no se pierda, porque es verdad que bueno, pues la irrupción de un feminismo más descafeinado, un feminismo además que estamos viendo que también es cooptado por el capitalismo, cuando vemos en algunas tiendas como Zara, ¿no? O como H&M, pues yo también soy feminista, ¿no? Es decir, este feminismo como muy cómodo, muy de lema, ¿no? Es decir, el feminismo no es una moda, el feminismo es una apuesta compleja, incómoda, y es una apuesta política por la transformación, diríamos, social. Entonces, ¿no? Yo creo que ahí estamos en esta disputa, y vamos a ver qué ocurre.